Saludos, colegas. Mi nombre es Eduardo Álvarez. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago Tesa. La asignatura que está relacionada con el tema es de controles de sistema automático y el tema que vamos o voy más bien a explicar es de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de una constante. Hay que tener en cuenta la fórmula de la transformada, que viene siendo la transformada de una función es igual a la integral desde 0 hasta infinito de la función por la exponencial de negativo s de t por dt. Entonces, si tenemos una si vamos a transformar una constante, en este caso sería 1, tenemos que tener en cuenta que si vamos a transformar la función, la sustituimos esa constante por f de t, que vendría siendo la función. Entonces aquí tenemos que la integral, no, o sea, la transformada de 1 es igual a integral de la exponencial negativo st por dt es igual. Integramos esta función y como hay un 1 que no se marca, esto es igual, y un 1 aquí que no se marca, esto es igual a negativo 1 sobre s de la exponencial por s de t por dt. Entonces aquí tenemos que debemos evaluar esta función desde infinito, desde 0 hasta infinito. Entonces, como infinito no es un valor real, tenemos que desarrollarlo por medio de límites. Y entonces en este caso, si desarrollamos esta función por el límite, tenemos que t tiende a infinito del límite 1 sobre s por la exponencial negativo st. Entonces, más sustituimos eh, por la variable t, que es por respecto al tiempo, aquí en este caso 0. Entonces, donde haya t, lo sustituimos por 0. Entonces, tenemos este resultado. ¿Qué pasa aquí? Que 0 por s da 0 y la exponencial por 0 da 1 en caso de que esto se tacha y queda 1 imaginario que no se marca, y en esta función quedaría 1 sobre s. Entonces tenemos que desarrollar este límite. ¿Cómo lo desarrollamos? Eh, si este es el resultado de esa función. Entonces, ¿cómo desarrollamos este límite? Teniendo estas tres condicionales que dice que si es 0, si k es menor que 0. Y es 1 si k es menor, es igual a 0. Y es infinito si k es mayor que 0. ¿Qué tiene que ver con esta condicional? Que el límite de n cuando tiende a infinito de la exponencial de kt, en este caso sería la exponencial de una constante con respecto a t, sería 0 si k, o sea, esta constante es menor que 0. En este caso necesitamos que ese límite sea 0 para poder tener una transformada ideal. Entonces, si decimos que k es menor que 0, entonces esto es 0. Por lo cual, si esto es 0, es simple y llanamente porque negativo s, que viene siendo la constante aquí, es menor que 0. Entonces, la transformada de Laplace de 1 sería 1 sobre s. Pues bien, la transformada
de la transformada de Laplace de una constante ya la vimos, sería 1 sobre 0. Ahora vamos a tener la transformada de Laplace de seno utilizando integración por partes. Si tenemos esta transformada de Laplace de seno de AT, tenemos que tener en cuenta nuestra fórmula de la transformada. Entonces, como dije en el ejercicio anterior, entonces, si sustituimos esta función aquí, la función f de t sería seno de AT. Entonces tenemos la integral de 0 a t infinito de seno a t por la exponencial negativo st por dt. Entonces, para resolver esta función trigonométrica, tenemos que tener ayuda de una fórmula que es esta, que cuando una función trigonométrica se multiplica por una exponencial es igual a, que es una constante, sobre a cuadrado más b cuadrado por a la x seno de bx. Entonces, si nos vemos aquí en este caso, la constante aquí en la fórmula es a, pero en esta función sería negativo s, ¿verdad? Entonces sustituimos negativo s donde haya a. Entonces también tenemos que sustituir a donde esté b. En este caso ellos tienen la constante b aquí y nosotros tenemos la constante a. Entonces sustituimos en cada a que haya negativo s, en este caso negativo s aquí, y aquí sería negativo s al cuadrado, sería positivo s. Entonces así sucesivamente. Cuando tenemos esta función ya sustituida en la función que queremos transformar, entonces seguimos que debemos evaluar esta función desde 0 hasta infinito. Entonces, como infinito no es un número real, entonces lo resolvemos por el término del límite. Entonces aquí tenemos que el límite cuando t tiende a infinito es igual a negativo s sobre s cuadrado más a cuadrado de la exponencial s de t por el seno de at menos a sobre s cuadrado más a cuadrado por la exponencial de s de t por coseno de at. Entonces ese sería el límite cuando tiende a infinito. Ahora vamos a resolver cuando esa función tiende a cero. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir en cada donde t, donde se represente una t, lo sustituimos por cero. Entonces, en este caso, le restamos esa función al límite de infinito. Entonces, en este caso sería la sustitución de negativo s sobre s cuadrado más a cuadrado por la exponencial de negativo s por 0 por el seno de a por 0 menos a sobre s cuadrado más a cuadrado por la exponencial de negativo s por 0 por el coseno de a por 0. Esto se hace 0. ¿Por qué? Porque seno por 0 da 0 y 0 y s por 0 da 0 y 0 por 0 da 0. Por ende toda multiplicación multiplicada por 0 da 0. Entonces, en este caso me queda que coseno de 0 da 1, s por 0 da 0 y e por 0 da 1. Por ende, esto no se marca y me queda a negativo a s cuadrado más a cuadrado. En este caso, perdón,
En este caso, tenemos dos signos negativos, el signo de la operación de- y el signo de esta operación. S por S da más. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El límite de esa función más esto que nos dio el resultado de la evaluación de esa función con respecto a t igual a 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Debemos de resolver este límite. Si tenemos esta función y queremos resolver el límite, tenemos que hacerlo por integración por parte. Si nos chequeamos en la parte anterior, tenemos dos funciones trigonométricas, que es el seno y el coseno. Por ende, aquí pasa, como esto es una constante, pasa fuera del límite y tenemos esto. Lo que es negativo s sobre s cuadrado más a cuadrado por el límite cuando t tiende a infinito de la exponencial por st por seno de at menos esta constante sale fuera del límite igual y tenemos a sobre s cuadrado más a cuadrado por el límite cuando tiende a cero por la exponencial del negativo st por el coseno de at más a sobre s cuadrado más a cuadrado, que es el resultado de esta forma, de este de esta factorización. Entonces, seguimos. Entonces, cuando tenemos los dos límites, porque estamos utilizando integración por parte, tenemos una condicional que dice que el límite cuando t tiende a infinito de la exponencial de k por x es igual a 0 cuando k es menor que 0. En este caso, k viene siendo s en el caso de nosotros. Y tenemos que si s es igual a 0, este límite es 0. Entonces, en este caso, un ejemplo, si s es igual a 0, seno es 0, por s por 0 es 0, entonces todo esto sería 0. En este caso, en el límite del coseno, es una función que oscila a través de tiempo, que va desde negativo 1 hasta 1. Por ende, si la integramos diciendo que el negativo e menor o igual que e por st por el coseno de at menor o igual que e, hacemos integración por parte, integración por parte, usando límites cuando t tiende a infinito. Entonces aquí me dice, utilizando esta misma ecuación, esta misma condicional, diciendo que cuando la constante es menor que 0, el límite vale 0. Entonces, aquí tenemos que esto vale 0, esto también 0. Entonces, para que esto sea verdadero, los dos de la esquina, que valen 0, esta función debe de ser 0. Entonces, por eso, por ende, esta función es 0, por ende, la transformada de Laplace, o más bien el límite, cuando tiene infinito, por la exponencial de negativo st por el coseno de at es igual a 0, por ende, la transformada de Laplace de seno de at es igual a sobre s cuadrado más cuadrado, que sería este. Entonces, tenemos la transformada del coseno. Bueno, tenemos esta transformada de Laplace, que es de coseno cuadrado de at. Para esta función trigonométrica, o más bien
para esta transformada tenemos que tener en cuenta la identidad, esta identidad de coseno, que sería el coseno cuadrado de teta es igual a un medio más un medio de coseno más un medio de coseno por 2 tetas. ¿Qué tiene que ver eso? Que si sustituimos lo que tenemos aquí en esa ecuación, siempre y cuando que teta viene siendo A. Y en este caso sería 2A. Entonces tenemos un medio, que la transformada sería igual a un medio, que la transformada de un medio más un medio de coseno de 2AT. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos una suma de fracciones. ¿Qué pasa? Que podemos utilizar, eh, podemos factorizar. En este caso sería un medio por 1 más coseno de 2AT. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos que resolver esta transformada por medio de integración por partes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la transformada de 1 y aquí tenemos la transformada de coseno de 2AT, que puede darse por las fórmulas anteriores como el coseno de una constante y la transformada de una constante y la transformada del coseno de A. Entonces, ¿qué pasa? Sustituyendo la transformada de 1, aquí tenemos que este 1 medio sale fuera de la transformada y tenemos adentro 1 sobre S, que vendría siendo la transformada de 1, más S sobre S cuadrado, que sería esta transformada de coseno de AT, pero como aquí está a cuadrado, afecta el 2 y sería 2 al cuadrado, sería 4. Mm, Y ese cuadrado afecta todo lo que hay ahí adentro, o sea que sería 4A al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Que podemos hacer multiplicación cruzada, que podemos multiplicar S por S cuadrado más 4A cuadrado. Y S cuadrado más 4A cuadrado por 1. Entonces tenemos esta función que sería un medio de S por S cuadrado más 4A cuadrado, que sería esto que tenemos aquí. Entonces, si multiplicamos cruzado, tenemos que 1 por S cuadrado más 4A cuadrado es lo que tenemos aquí. Por S sería S cuadrado. ¿Qué pasa? Que aquí multiplicamos 2 por S sería 2S. Y aquí sería S cuadrado más S cuadrado sería 2S cuadrado. ¿Me entiende? Entonces aquí podemos simplificar un poquito más diciendo que mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Entonces aquí podemos decir que la transformada de coseno de AT es igual a 2A cuadrado más 2S cuadrado sobre S por S cuadrado más 4A cuadrado. Esa sería la transformada de Laplace. Entonces, ahora vamos a ver la transformada de Laplace de seno por coseno, seno por coseno. Como estamos trabajando con la transformada de Laplace de seno por coseno, tenemos esta función, que sería la transformada de seno de 2a a la t, 2at por coseno de 2at. Teniendo en cuenta esta identidad trigonométrica, que seno de teta por coseno de teta es igual a un medio de seno de teta. Esta función es factible en esta transformada, por ende que las tetas en este aspecto, los ángulos son iguales. En este caso sería 2AT
y 2AT, o sea que podemos utilizar esta función. Entonces, sustituyendo aquí que la transformada de seno de 2AT por coseno de 2AT es igual a 1/2 de seno de 2AT, que es lo que tenemos aquí, que sería 2AT, que sería el ángulo. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos esta transformada que la habíamos hecho anteriormente, que es la transformada del seno de AT, que es igual a sobre S cuadrado más A cuadrado. Entonces, sustituyendo, tenemos que esto sale de la transformada porque es una constante y tenemos que A sería 2A sobre S cuadrado más 4S cuadrado. ¿Por qué 4S cuadrado? Porque 2 al cuadrado es 4 y afecte la que también está al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que este medio, este 2 está dividiendo, multiplicando, lo podemos, un medio, este 2 está multiplicando y este 2 está dividiendo, lo podemos tachar y nos queda que la transformada de Laplace de seno por 2AT es igual a sobre S cuadrado más 4A cuadrado. En este caso, la transformada sería la transformada, aquí hay un errorcito. Aquí sería la transformada del seno de 2AT por coseno de 2AT es igual a A sobre S cuadrado más 4S cuadrado. Tenemos la transformada de Laplace con teorema de traslación. Para resolver esta transformación de Laplace con el teorema de traslación, que tenemos un ejemplo de esto, es la transformada de Laplace de t por e a la 3t es igual, o sea, tenemos que utilizar esta función para utilizar este teorema de traslación, que significa que la transformada de e del exponencial por at por la función es igual a la transformada de la función sustituyendo s por s menos a. A sería la constante. Entonces, si tenemos eso, tenemos que la transformada sería de t, la transformada de t, sustituyendo s menos 3, que sería a. A sería el 3. Entonces, tenemos aquí que la transformada de Laplace de t a la n es igual a n factorial entre s por n más 1. En este caso, tenemos que t tiene coeficiente 1, por eso sería t es igual a 1 sobre s cuadrado. Pero aquí tenemos el teorema de traslación que dice que tenemos que sustituir s por s menos a, que sería s menos 3. En este caso, la transformada de t por e a la 3t sería 1 sobre s menos 3 al cuadrado. Esta sería la transformada de Laplace de esta función. Hasta aquí es mis explicaciones de la transformada de Laplace. Gracias por su atención y feliz resto del día.